El gobierno de México anunció la creación de una ensambladora que estará dedicada a la producción de mini vehículos eléctricos. Le han llamado Olinia, Olinia, que inicialmente proyecta fabricar tres modelos. Con ello, México quiere competir con China y con Elon Musk. Vamos a platicar con Eugenio Grandio. Él es presidente de Electromovilidad Asociación AC. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta idea, este proyecto que anunció pues hace unas horas la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, la verdad es un tema interesante y se ha hablado mucho de la electromovilidad desde que empezó el sexenio y creo que esta es una medida interesante que puede ir acercando el coche eléctrico a las masas. Yo creo que una de las percepciones es que el auto eléctrico sigue siendo muy caro y con este tipo de esfuerzos podría irse acercando a mayor número de gente. Claro, llegar a estos precios y a esto, pues a este mercado. Una cosa es diseñar el coche y tendremos que ir viendo cómo se logra también un tema de manufactura, que es lo más importante, ¿no? Ese tema, el de la manufactura. México tiene el expertise, tiene la tecnología para desarrollar un vehículo como el que se está planteando. Mira, yo creo que pues, yo lo veo con una muy buena señal, pero no solo puede ser el coche en línea, tiene que venir ligado de toda una cuestión de política pública que fomente el uso del coche eléctrico para que te animes a comprar un coche eléctrico en vez de una moto o de un coche convencional, que era lo que platicaban ayer en la conferencia, que también se pueda generar una nueva cadena de suministro. Actualmente, quien tiene mucha de la fuerza en la manufactura de las baterías son los países asiáticos. Entonces, tiene que desarrollar toda esta cadena de suministro desde los materiales críticos que van mucho más allá del litio del que se habla tanto, hacer la celda, poder hacer los módulos. Entonces, si se ve esto no solo como una ensambladora, sino como una política industrial que fomente todo lo necesario para hacer autos eléctricos, para que no solo sea esta ensambladora, sino atraer a las mejores compañías que hacen autos eléctricos, pues puede ser muy positivo, ¿no? Desde el punto de vista de producción, eh, ¿crees que se tengan los elementos para poder concretar un proyecto de este tipo? Eh, Porque, pues sí, se presentó ayer este modelo, este diseño, pero nunca se habló del plan de negocios, nunca se habló de la estrategia de manufactura, de lo que nos acabas de mencionar, de los proveedores. Se dijo ahí en la conferencia que la idea pues es evidentemente crear toda una cadena de producción nacional. Mira, es lo que hay que ir viendo. Al final, lo que hace un auto eléctrico es la batería. Entonces, yo creo que también habrá que ir viendo cómo se puede fomentar para que se desarrolle esa industria. Yo creo que es una de las industrias clave para el futuro de la industria automotriz. Seguramente va a ser uno de los puntos centrales en las cuestiones de negociación del Tratado de Libre Comercio. Es algo en que los países chinos llevan una gran ventaja y por lo que hacen, son los únicos ahora que pueden hacer coches eléctricos accesibles. Entonces, si se quiere tener esto, una alternativa mexicana, pues también se tiene que pensar no solo en el auto y no solo en la ensambladora, sino en lo de alrededor. Claro, esto es un buen primer paso, pero habrá que buscar también cómo se puede hacer y no nada más que sea pensado como el único camino a la electromovilidad en México. Tenemos que seguir teniendo acceso a a los coches que ya están en el mercado, que ahorita hay opciones de 300, 400 mil pesos eléctricos que están siendo muy rentables en desarrollar la infraestructura de carga. Entonces, esperemos, dijeron que iban a estar dando actualizaciones cada 3 o 4 meses. Entonces, yo creo que es una muy buena idea. Lo que habrá que irles agregando más estos datos que son lo que van a ir dando forma al proyecto, ¿no? O sea, tú sí lo consideras viable, tú crees que sí es factible poder desarrollar un carro de este tipo contra pues muchos que consideran que es una ocurrencia más de los gobiernos de la 4T. ¿Tú crees que sí es factible esto? Mira, se necesita economías de escala, se necesita un volumen grande. En general, los fabricantes lo que más batallan es hacer coches chicos, perdón, coches baratos. Entonces, inclusive los mismos Teslas, BYDs,
Empezaron en segmentos altos para lograr las economías de escala para llegar a ser vehículos baratos. Entonces, empezar con un vehículo de 90, 150,000 pesos traerá retos. Lo que sí es un hecho es lo que presentaban ellos, creo que la segunda o tercera diapositiva, lo que ha ayudado a muchos países a ir creando una cultura de electromovilidad son los coches chicos urbanos. En Europa pasó, en India está pasando, en Turquía está pasando. Entonces, creo que la idea es buena, es cómo irla ejecutando y que no nada más se piense que este es el camino de la electromovilidad. Al final, esto se hace por un tema de reducción de emisiones y mejor calidad del aire, pero también se tiene que ir fomentando que lleguen los mejores competidores. Y, por ejemplo, en EMA, que tenemos como miembros a Tesla, BYD, Jack, pues también ir ayudando para que puedan irse vendiendo más coches de estos eléctricos en vez de vender más coches de gasolina, ¿no? Eugenio, hacer un carro eléctrico es relativamente más económico que uno de combustión y estos países que nos acabas de mencionar han desarrollado vehículos propios eléctricos. Sí, por ejemplo, Noruega tuvo uno que se hizo, que se llamaba el BYD, perdón, el Body, que era un coche chiquito, justo urbano. La empresa quebró después de algunos años, pero justo empezaron con vehículos muy chiquitos de velocidades limitadas como 50, 60 kilómetros. Entonces, sí se puede hacer. Aquí el punto más importante es la batería. Entonces, si queremos usar baterías que permitan recorridos de 50, 60 kilómetros, pues uno es si es suficiente para la gente. Te voy a decir algo, yo cuando empecé a vender eléctricos en México, vendíamos un coche 100 kilómetros y la pregunta que todo el mundo nos hacía es, ¿llega a Acapulco o no llega a Acapulco? Entonces, si vendemos coches de 60 kilómetros que se cargan en casa, pues son soluciones meramente urbanas. ¿Cuánta gente va a comprar uno de esos coches? Entonces, si se piensa como para un auto de barrio, como reparto de última milla, como es el plan de ellos, Ujú. creo que puede ser muy interesante, pero sí se tiene que ir generando. Yo creo que ya hay muchos de los componentes que usa la industria tradicional se pueden utilizar para esto, pero tiene que haber un proyecto que logre estas asociaciones con lo privado y lo público para ir logrando que el proyecto tenga factibilidad, ¿no? Y dado que se planteó como una APP, es decir, una asociación público-privada, ¿habrá apetito de inversionistas particulares en entrarle a un proyecto como este? Mira, yo creo que la industria automotriz siempre es muy atractiva, además desde mucha gente que le apasiona y además tiene un gran potencial hacia el futuro la cuestión de electromovilidad. Entonces, seguramente puede haber el interés de inversionistas para fabricar o para ofrecer sus servicios, proveedores, partes a un auto como esto. Claro, habrá que ver que lo que decíamos al principio, una cosa es diseñar el coche y otra ya es la fabricación y la manufactura. Entonces, cuando vayan teniendo más información de que seguramente será una segunda etapa, porque ayer nada más se habló sobre el diseño del vehículo, sino, te voy a decir, Tesla casi quiebra en ese momento después de que presentaron el coche y para llevarlo a una cuestión de economías de escala para poder producirlo de manera masiva. Yo creo que eso es uno de los retos y dos, que sea rentable a largo plazo. Y uno, que además terminemos siendo una opción para que en México haya más coches eléctricos, pero no solo para este tipo, sino para el que transporte público, para el manejo de mercancía, trailers de larga distancia y el vehículo normal de pasajeros, ¿no? Aprovechando que estamos platicando, Eugenio, ¿nos puedes hacer un balance de cómo cerró el año en términos de venta de vehículos eléctricos? ¿Qué es lo que logró pues compilar Electromovilidad Asociación AC? Nosotros estamos por cerrar nuestro reporte, lo estaremos publicando este lunes, pero creemos que va a ser alrededor del 5% del mercado. Nosotros estábamos viendo las cifras que se publicaron ayer de la industria y, por ejemplo, faltan algunos de los actores más grandes y de mayor crecimiento, como es Tesla, BYD, Zeekr, varios fabricantes nuevos que no aparecen en el reporte. Entonces, sin duda, la industria automotriz vendió más de este 1.5 que se publicó ayer y de estos 5%, alrededor del 5% fueron autos eléctricos. Es la primera vez que superamos el 1% y casi vamos a quedar en el 5%. Entonces, es un crecimiento muy importante y mucho se ha logrado con este ofrecimiento de vehículos eléctricos de menor precio, ¿no? ¿Cuáles estás viendo tú como principales desafíos y retos y oportunidades, obviamente, por supuesto, que va a tener la industria de la electromovilidad en este 2025? Yo creo que dos. Uno va a ser las presiones extranjeras para la cuestión de aranceles. Nosotros venimos de un
incentivo que daba 0% de arancel para los autos eléctricos, que ayudó a atraer muchos fabricantes y una buena oferta de producto. Ese incentivo se acabó el 1 de octubre del año pasado, entonces algunos de estos autos subirán de precio y algunas otras marcas tendrán que reajustar sus márgenes y sus estrategias. Pero lo otro es, pues va a haber mucha presión a un aumento de aranceles como lo que se ha visto en Estados Unidos y en Europa para el auto eléctrico, en especial mucho por la competencia feroz y el grado de innovación que traen los fabricantes chinos. Pero te voy a decir una cosa, Darío, que el otro día vi una entrevista del primer ministro de Noruega. Él estaba en contra de los aranceles porque decía, lo que tengo que buscar yo es el mejor producto al menor precio para mis ciudadanos. Entonces, nosotros en Noruega no vamos a poner ni un solo arancel a autos eléctricos porque al final lo que nos interesa es que compren más de este tipo de autos. Entonces, yo creo que ante las presiones que puede haber en este sentido, pues una de las cuestiones que hay que buscar es que México vaya eligiendo su camino para cada vez tener más autos eléctricos, ¿no? Pues Eugenio Grandio, presidente de Electromovilidad Asociación, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por el tiempo. Hasta pronto.